Buenas tardes a todos. Estamos otra vez desde Cortocircuito Escenarios para el Arte en este espacio de la Alianza Francesa de Pereira que se llama Conversaciones desde el Taller. Hoy estamos con Juana Valencia, una artista de la ciudad muy reconocida. Es licenciada en artes visuales, pero realmente se dedica más al performance, a la danza contemporánea, al teatro. Y bueno, bienvenida Juana, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muy buenas noches, María. Muchas gracias a la Alianza Francesa por esta invitación para compartir algo sobre mi experiencia. Bueno, pues empecemos por el principio. Entonces, estudias artes visuales, la licenciatura acá en la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Y cómo llegas a las artes del cuerpo? Bueno, realmente, pues yo me encontré con el teatro estando como muy joven. En el colegio empecé a hacer teatro cuando tenía 11 años y pues desde que empecé con el tema del teatro fue como algo imparable. Distintos procesos por los que pude pasar, todos proyectos escolares hasta en grado 10, 11, poder participar de un proceso independiente como de la ciudad y empezar a incluirme como ya en unas dinámicas que se salían más del colegio, como para empezar a ver lo que en ese momento pasaba en la ciudad. Estaba muy joven, tenía 15 años, salí del colegio y pues para ese entonces ya habíamos trabajado con el colectivo en el que estaba en ese entonces, como algunos proyectos de gestión para la ciudad con unas muestras de teatro que en ese entonces organizábamos. Y cuando salgo del colegio, pues mi deseo era como estudiar artes escénicas, pero pues estaba joven y no tenía como la capacidad para poderme ir a Bogotá, a como a tomar este camino. Entonces ahí fue cuando decidí estudiar artes visuales, que fue como la carrera que más afín encontré en la ciudad a lo que yo quería. Y cuando empecé a estudiar artes visuales, pues también empecé a hacer danza y era como la necesidad de empezar a buscar el encuentro entre estos lenguajes del cuerpo que radicaban como en el movimiento, pero también en el texto, pero también pues en la acción. Y bueno, así fue que empezó pues como todo este devenir. Que sigue siendo como una carencia que tiene la ciudad, ¿no? Está una escuela de artes escénicas. Y, y bueno, finalmente eso te llevó también pues a hacer otro tipo de artes escénicas, me imagino, ¿no? Estar más en el performance. Claro que sí, pues ya digamos paralelo a la universidad, tuve la oportunidad de hacer el proceso del grupo Escuela de Teatro en su cuarta promoción, en la dirección de Claudia López, donde pues en esta escuela tuvimos la oportunidad de empezar a experimentar con algunos lenguajes que hablaban de un teatro no convencional, donde se empezaba a mencionar algo de performance que para mí era como muy nuevo, pero pues que ya entrando en la universidad empezaba a reconocer procesos de otros artistas que también habían tenido de pronto algo que ver con el teatro o con la poesía y que también estaban trabajando estos lenguajes alrededor del cuerpo, como lo fue pues como encontrar a Yorlady Ruiz, a Leonardo Trejos, a Martina Abad, que pues obviamente son referentes en el trabajo que yo he venido desarrollando. Lo experimental para mí siempre ha sido una pregunta, como tuve el ahínco de crear un grupo para la ciudad que fue Cofradía Danza y Teatro Experimental, que fue como un nicho en el cual quise como desvanecer las barreras y los límites en los que me había encontrado en muchos escenarios artísticos y de formación, donde pues siempre había unas limitantes porque están las categorías entre si tú eres actor, eres de las artes escénicas, o si tú eres un bailarín, o si tú eres artista visual, y yo quería precisamente un espacio donde no riñera con eso, sino al contrario, pudiera experimentar, tomar elementos de algunos, de otros. Avanzando en la universidad, pues empezamos a tener contacto con lenguajes audiovisuales
que eso pues también potenció mucho pues como nuestras propuestas. Y en general siempre ha habido un gran interés alrededor del cuerpo, como la experiencia del cuerpo, entenderme no como dentro de un lenguaje particular, sino como una investigación que es trascendental a mi existencia y es habitar este cuerpo en sus ciclos, en sus temporalidades, en distintos escenarios, con distintas personas, y en ese transitar pues he ido llevando el cuerpo como a muchas experiencias y a muchos escenarios, que yo diría ha sufrido sus transformaciones, pero todas ellas han sido como concomitantes una entre otras. Creo que me la ha pasado como en 15 o 20 años haciendo un mismo proyecto, no me siento que haya hecho distintos proyectos, siempre una cosa está ligada a la otra y bueno, más o menos así es que se ha ido dando como esta experiencia de lo experimental, de empezar a hablar como otros lenguajes desde el cuerpo. Me ha inquietado mucho como en la ciudad carecemos de escenarios para las artes escénicas, digamos, convencionales, tradicionales, ¿cierto? Contamos con un teatro que es el Teatro Santiago Londoño, pero es un teatro al que tenemos acceso quienes de pronto podamos acceder a los procesos de formación de la Secretaría, pero como artista independiente es un poco complejo acceder a este espacio y no solo eso, sino pues contar con la participación de un público que está alrededor de las 800 personas en una ciudad donde todavía estábamos trabajando para seguir formando al público, para que la gente acceda a sus derechos culturales, conozca una oferta, que hay cosas distintas para hacer, que eso se ha ido pues cosechando poco a poco en la ciudad, pero que precisamente esa carencia nos llevó a hacer en otros espacios, en espacios sin mecánica teatral, sin requerimientos técnicos, es más, espacios, diría yo, que carecen de todos los elementos. Entonces, como quitar toda esa parafernaria ha sido como poner entonces los ojos en el cuerpo como universo mismo y entenderlo como un contenedor para desde allí pues poder proponer distintas cosas. Sí, ay, pues muy importante eso que dices. Claro, el sector cultural en Pereira, aunque es muy activo y yo siempre he dicho que aquí pasan cosas maravillosas, pues digamos que es muy joven también, ¿no? Y un poco precario, entonces hay que hacer las cosas, sí, con los pocos recursos que hay, pero eso nos ha enseñado también, pues a salir adelante así con lo que hay y a poner la mirada en otros aspectos, como lo dices tú, en tu caso, en el cuerpo. Yo creo que el trabajo con cofradía, nosotros no logramos hacer como una circulación importante que, digamos, giramos a un país, no. Nosotros hicimos un trabajo muy comprometido de tratar de abrir espacios para hacer y ver y sentir cosas distintas en la ciudad. Entonces, en ese sentido, circulamos en muchos espacios, pero en espacios no convencionales, las calles, la Plaza de Bolívar, el Parque Olaya, la calle 19, fueron como los lugares donde nosotros fuimos construyendo nuestro lenguaje, precisamente porque la danza contemporánea, que era el lenguaje que nos interesaba como con mayor había un mayor interés hacia el movimiento y hacia la danza en los distintos momentos de cofradía, porque cofradía nace como un grupo de danza contemporánea en el año 90 y en el año 2007, 2006, 2007, nace como una propuesta de Wilson Granada, que es un artista escénico de la ciudad, donde nos invita a Freddy Yate y a mí a ser parte de este colectivo. Y después ellos se van de la ciudad y yo asumo la representación de este grupo, pero como yo no me había dedicado a la danza, sino al teatro y a las artes visuales, pues para mí este proyecto tenía que emigrar y se convirtió de danza contemporánea a teatro y danza experimental, porque si bien yo no me considero una bailarina de técnica, me considero una investigadora del movimiento desde otras perspectivas, no ha sido desde lo técnico hacia un género en específico, sino en la experiencia de mi cuerpo para el reconocimiento de mi propio movimiento.
y que es algo que he querido también como compartir desde la experiencia de cofradía, desde los lugares donde he podido estar, y es precisamente comprender que si todos tenemos un cuerpo y una experiencia, pues en ese sentido podemos generar espacios de reconocimiento donde podamos estar mediados por distintos lenguajes expresivos, independiente de si vamos a hacer una obra de arte o no, porque pienso que en mi proceso el arte es una herramienta de reconocimiento, de transformación, de, bueno, del sí mismo, más que del reconocimiento, claro, muy importante, el del sector, de todo eso es muy importante, pero me parece muy importante como esa fijación que tiene también el ser, esa relación que tiene el cuerpo con el ser, con el desarrollo del ser, con ese ejercicio de autoobservación, de comprender este cuerpo que habitamos no solamente desde este físico superficial, sino como todo lo que son sus articulaciones, huesos, estructuras, cavidades, órganos, sistemas, todo el universo que está contenido allí, pero también este cuerpo emocional o este cuerpo áurico o este cuerpo energético o este cuerpo psíquico o este cuerpo emocional que estoy habitando y que es como a lo que me ha llevado mi trabajo, empezar a reconocerme como un cuerpo fragmentado y tratar de integrarme en todos los tiempos de mi vida, en todas las temporalidades, en todos los tiempos, diría yo, ¿no? Pienso que nuestra genética está en todas las generaciones, todos los tiempos, todas las historias, como tratar de comprendernos allí. Vale, sí, es como que finalmente el quehacer artístico, en el que sea, cualquiera que sea ese hacer, pues nos lleva siempre a uno mismo, ¿no? A un viaje de introspección ahí para reconocernos y reconocer lo que hay afuera. Entonces En, eso fue lo que hicimos con Cofradía, como hacer espacios de experimentación desde el reconocimiento de nuestras capacidades, sin pretender ser, sino querer experimentar, hacer trabajo de laboratorio, encontrarnos con otros, a experimentar el movimiento y contarle a todo el mundo que lo podía hacer a través de qué, de eventos. Hicimos un evento muy importante que fueron las temporadas Dance y Talleres en Obras, que fue un programa que fue apoyado por la Alianza Francesa, donde tuvimos la oportunidad de acompañar, por ejemplo, un evento de la francofonía trayendo a Sankofa, y bueno, como poder abrir, si bien nos interesaba lo experimental, pues también sentíamos que la gente en Pereira tenía que empezar a consumir y a ver cosas distintas a las que estaba acostumbrada cuando le hablaban de danza. Y nosotros queríamos hablar de danza y de teatro y de performance y empezar a traer compañías a la ciudad porque no, pasaron en 3 años en nuestras temporadas, tuvimos el cartel de la primera Bienal de Danza a ese nivel en la ciudad, teniendo las mejores compañías con propuestas que ya están en el límite de la danza, que ya no se sabe si son danza o realmente qué es lo que creo que es hacia donde van también girando todos los lenguajes. Esto, la mirada de lo contemporáneo nos da la posibilidad de ese encuentro, de esa transdisciplinariedad, de esa experimentación, ¿no? De ese encuentro. y entonces tocas ahí un tema como muy importante, o sea, varios. Uno es el tema de la formación de públicos, que está claro, pues que ha sido importante eso de traer las nuevas formas de las artes del cuerpo, digamos, por ponerlo de una manera amplia, pero también la formación de bailarines o de performers que han pasado por ahí, por cofradía, por en obras y en tu rol de profesora, de maestra en la Secretaría de Cultura y ahorita mismo en Confamiliar. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo ha sido ese proceso? Bueno, lo que pasa es que como de mi formación me encontré con el lenguaje de performance y al querer hacerlo, me encontré con una escasez de información, de referentes, bueno, cuando uno se está formando, uno está ávido, bueno, uno se está formando siempre, pero
digamos, en ese ciclo que uno está en la universidad, todo joven, todo entusiasmado, buscando referentes, buscando puntos de partida, pues en esa época se me hacía que había muy poco, ¿no? Que no había mucho como donde encontrar información. Tuve la fortuna pues de compartir como muchos espacios con Leonardo Trejos y con Jorladi, que fueron como las personas que me brindaron como los primeros hallazgos como alrededor del lenguaje del performance, aún sin comprender cómo era. Empecé a hacer acciones animada por los procesos que pudo iniciar en la facultad del maestro Oscar Salamanca, a quien le debo haberme tirado y arriesgado por primera vez a hacer un performance, porque a pesar de que lo sentía, tenía miedo, y él pues fue como que me alentó a creer también como en las imágenes del inconsciente y empezar a entender, bueno, ¿qué es esta vaina tan extraña? Porque pues yo venía de hacer teatro, y el teatro de todos modos pues tiene el texto, hay muchos ensayos, está el otro, bueno, está la representación de por medio, pero acá ya empezábamos a hablar de otros lenguajes que eran que la presentación, y que eras tú mismo ejecutando una acción frente a un público, pero era tu cuerpo expuesto allí, tu emoción, la posibilidad de exponerte ante el otro. Y entonces yo en esa época arranco como mi proyecto de toda la vida, empieza que mi proyecto se llamó Cuerpo Adentro, una historia de amor, que fue mi proyecto de tesis, orientado por Oscar Salamanca, y que fue un proyecto que pues es trascendental, es trascendental en mi experiencia. Es un proyecto en el que trabajo lo autobiográfico, donde tuve una necesidad de hacer una reconstrucción desde mi núcleo familiar para comprenderme de pronto dentro de mis costumbres, dentro de mis patrones femeninos, de ciudad. Entonces, a pesar de que mi trabajo, afortunadamente, pues yo mi trabajo casi nunca lo he hecho para una convocatoria o para participar en algo específico. Realmente mis acciones casi siempre las he hecho en la calle, sin invitación de nadie, tomándome los espacios. Me parece que el performance tiene eso que es como súper guerrillero y al mismo tiempo contestatario, y es como transgredir eso de lo privado y de lo público. Entonces, pues en ese camino llegó un punto en que dije, bueno, estamos haciendo esto y esto está bueno y todo, pero ¿y entonces esto cómo es que se hace? ¿Cierto? ¿Y por qué llegamos acá? ¿Y cuáles son los elementos que yo he tenido en cuenta para esta construcción? Y con Cofradía Danza lo que hacemos es generar estas experiencias con procesos de formación, con laboratorios de creación que nos permitieran como adentrarnos en otras perspectivas alrededor del cuerpo, alrededor del espacio, alrededor de la concepción del tiempo, y poder compartir como una nueva manera de hacer y de pensar lo escénico. Entonces allí pues pasa algo muy chévere, y es que tengo la oportunidad de coordinar el programa de formación del 44 Salón Nacional de Artistas, donde pues gracias a la dirección artística realizada por Rosa Ángel, digamos que se me permitió involucrar este eje del cuerpo dentro de las acciones que yo podía realizar dentro del Salón Nacional, y allí pues como que se amplió mucho más mi mirada y fortalecí mucho más lo que venía como construyendo acá a nivel local, porque fue como la oportunidad de producir a otro nivel y de empezar también a pensar que, bueno, el performance no solamente puede estar en la calle, sino que también puede estar en el museo, y el hecho de que esté en el museo, pues eso implica otras cosas, ¿cierto? Otros protocolos, hay que tener en cuenta, bueno, otro montón digamos, de características que no tiene el espacio público, ¿cierto? Y entonces a partir de allí
Entonces me conozco con el maestro Edwin Jimeno, quien llegó al Salón Nacional para hacer un laboratorio de mediación, y entonces fue increíble porque él hacía unos laboratorios de mediación, como rebatiendo el tema de lo que era el guía de una sala, y más bien comprenderlo como un mediador, pero con una acción que era desarrollada desde el cuerpo. Entonces, podemos construir una estrategia con los 22 mediadores del Salón Nacional, donde pues tratábamos de narrar estas exposiciones desde los puntos de vista de los mediadores, en diálogo con los creadores y con los espectadores, ¿cierto? Entonces, esas experiencias nos llevó a realizar una residencia artística en el Museo de Arte durante 2 años, donde con Cofradía de Danza pues empezamos a realizar un montón de experiencias donde queríamos, era como activar las salas, queríamos activar las obras de arte, queríamos jugar, queríamos relacionarnos desde nuestro cuerpo con ellas, partiendo de una experiencia que dirigió Stephanie Parent para la celebración de los 50 años de la Alianza Francesa, donde tuvimos un diálogo de movimiento con la obra de Jesús Calle. Eso para nosotros fue como la apertura a empezar como a dialogar entre el movimiento con las artes plásticas y lo visual. Entonces, pues, si bien éramos artistas plásticos y estaban en muchos escenarios así, pues nunca nos habíamos metido allá como allá a meternos los pies al artista, allá a la cocina. Y bueno, esa experiencia pues nos llevó a hacer otras activaciones de la obra de Freddy Clavijo en el museo, y bueno, y de otros artistas, que también fue trascendental. Pero ese proceso termina con la consolidación del programa de Artes Vivas de la Secretaría de Cultura, el cual pude formular y, digamos, coordinar y liderar entre el año 2017 y el año 2019 en un programa que contemplaba 3 líneas de formación, que era teatro, danza y performance, con una formación continua donde se contemplaban aspectos relevantes, digamos, de la formación de un actor o de un bailarín, teniendo en cuenta que como no tenemos un escenario para profesionalizar las artes escénicas, pues en Pereira es la Secretaría de Cultura quien encarna, digamos, como el espíritu de esta institución de profesionalización en artes escénicas, ya que el Grupo Escuela de Teatro es el proceso que ha formado a todos los actores de esta ciudad, y diría a muchos performers también, porque muchos de los que performamos hoy en día hemos pasado por ahí, o pasamos por ahí en algún momento de nuestro proceso. Entonces, cuando tuve la oportunidad de estar allí, intenté como formular un proyecto que brindara las herramientas a sus estudiantes, pero que no contemplara solamente las áreas específicas, como que acá tú dices teatro, entonces teatro es todo, danza es todo, sino como, bueno, chicos, teatro, pero teatro tiene muchas especificaciones y no todos tenemos las mismas habilidades y capacidades para ser actores, pero sí otros para ser dramaturgos, pero sí otros para hacer diseño técnico de iluminación, y otros tienen más habilidades con lo sonoro, y otros, y empezar a comprender que todos pueden hacer parte de ese espacio teatral, pero desde la perspectiva que cada uno quiera hacer parte, porque en la transformación de este sector ya empezamos a darnos cuenta que ya yo solo no soy el actor, el director, el que ilumina, el que hace todo, sino que tengo que empezar a conformar un equipo que se especialice para que realmente podamos llevar las producciones a otro nivel. Y muy concentrada toda esa formación, digamos, en generar unos referentes locales, contarle a los muchachos quiénes somos, quiénes son los artistas que hacen cosas acá en Pereira, hace 20, 25 años que se la están luchando en la danza, en el teatro, desde lo clásico, desde lo tradicional, desde lo contemporáneo, validando todos los lenguajes y reconociendo los procesos que ha tenido la ciudad para llegar al punto en el que estamos hoy. Y el programa fue maravilloso. Tuvimos, mejor dicho, hicimos más o menos entre 25 y 30 proyectos de creación, donde te digo que tuvimos puestas en escena donde pudimos tener puestas en escena de microteatro, desde 2 actores hasta puestas en escena que tuvimos 500 personas en escena. Entonces,
como que eso fue un detonante que hoy, después de que ya no es Artes Vivas, de que volvió a ser danza, teatro, como una concepción muy distinta, muy respetable también, pero que hoy uno ve como, bueno, las resonancias de lo que pasó en ese proceso de la Secretaría de Cultura, y ver un montón de gente en este momento haciendo, inquieta, nuevos grupos de teatro con una perspectiva contemporánea, gente que está haciendo danza desde otra perspectiva, teniendo en cuenta la dramaturgia, y poder ir generando esos encuentros entre las artes visuales y las artes escénicas, que es como lo que he sido yo en toda mi trayectoria, tratando de jalar de un lado y para el otro, porque no, acá performance no porque usted es teatrera, no, mija, no, acá no porque usted es artista visual, no, ¿cierto? Yo es como, venga, acerquémonos, que somos todos juntos. Puede que yo no tenga sus herramientas, sus capacidades en el lenguaje audiovisual, pero usted sí las tiene, y esas herramientas con las que yo tengo desde mis capacidades de movimiento, eso puede generar otro discurso, otro lenguaje, otra propuesta, otra estética. Y eso termina como desembocando en este último proceso de mi vida, que es la sistematización, como que paralelo a lo que estaba pasando en la Secretaría de Cultura con el Museo de Arte, pues tuve la oportunidad de realizar el creatorio de performance Cuerpo, Gesto, Texto, Movimiento de Acción en el año 2019, como parte de la primera temporada de exposiciones que llevaba por nombre Do It Yourself, hazlo tú mismo, donde pues se activó una sala en el Museo de Arte como un laboratorio activo y vivo para 18 artistas locales, residentes en Pereira. No todos eran de Pereira, pero viven en Pereira, de distintas índoles, del teatro, la danza, la psicología, pero que quisieran trabajar alrededor del cuerpo. Y con estos 18 artistas, pues, pudimos realizar un primer ejercicio de sistematización de un texto que lleva ese mismo nombre, donde a través de la experiencia de estos artistas empezamos a recoger los antecedentes de cómo es que empezamos a hacer performance acá en Pereira, y eso quién lo empezó a hablar y cómo, y aunque no ha sido el sentido de la investigación en ese momento una reconstrucción cronológica, pues eso se fue dando ahí también como muy naturalmente, y empezar a pensar que ya no era como para mí en lo personal reproducir otros modelos, sino empezar a generar nuestras propias metodologías, dispositivos, acercamientos. Venga, ¿usted cómo lo hace? Venga, regáleme ese dispositivo y vamos a hacerlo acá todos. Usted dibuja cuando va a hacer performance, entonces venga, hagamos. Porque también ha sido como que, tú sabes, el performance carga con esta vaina como tan light, ¿no? Eso, a usted se le ocurre una imagen y hágale, que eso es como es performance y es efímero y es contemporáneo, eso no importa, ¿cierto? Entonces, que es como también lo que yo me he puesto como de labor, de bueno, qué rico, hablamos los espacios para formarnos, para conversar, para compartir, para dialogar. En la academia no está ese espacio, porque en la Academia acá en Pereira todavía el performance no hace parte de la discusión como tal. Se acerca, lo merodea, le coquetea, pero no sé, siempre hay como mucho miedo con el performance, porque performance, palabra performance, como de inglés, como que no, eso tan gomelo, yo no lo entiendo, ¿y eso qué es? ¿Cierto? Entonces por eso también yo empecé a hablar fue de artes vivas, porque tú le dices a la gente artes vivas y la gente dice movimiento, acción, luz, se le ocurren un montón de cosas, mientras usted le dice a alguien performance y es como, uy, de entrada hay un rechazo, ¿no? Entonces, bueno, el creatorio fue listo con los creadores, pero con los espectadores. Le da asco, venga, diga que le da asco. Le parece rancio, diga que está rancio. No le gusta, no le gusta. Le causa piquiña, es normal, qué bueno, pero venga, cuéntenos por qué, en dónde y cómo es que esas provocaciones están generando eso. Y no lo rechacen, hablemos de eso. Hablemos de eso, porque si no, siempre vamos a hacer los mismos 5, los mismos 10, diciendo que no tenemos los espacios para hacer, porque nosotros mismos no damos la pelea para incluir al otro en esta discusión, que si es ontológica, pues tiene que tener en cuenta esa alteridad, esa otredad, y obviamente pues el sí mismo. En eso ha desembocado todo, María. Ahora en abrir los espacios y seguir compartiendo la experiencia de la formación para mí es
un escenario de creación maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y trato de hacerlo con respeto hacia el arte y hacia la pedagogía también, como tratar de entrecruzar siempre esos caminos. Claro, eso se ve mucho, se ve en los procesos que lideras y bueno, en todo lo que nos has contado hoy. También me parece que es muy importante resaltar cómo estás siempre teniendo en cuenta a los referentes locales, ¿no? A Leonardo, a Martina, a Jorladi, y qué importante revivir los otros que no están tan conocidos y bueno, los que te has ido encontrando en el camino. Entonces, bueno, eso está muy chévere, muy importante todo lo que nos cuentas. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Invitarlos para que si a alguien le interesa consultar el texto, Cuerpo, Gesto, Texto, Movimiento y Acción. Es un texto que tiene 6 capítulos sobre cómo venimos abonando el terreno de las artes vivas en Pereira, desde nuestras experiencias, desde nuestra ignorancia, por acá, desde la provincia, desde las montañas, acá desde el paisaje cultural cafetero, con todo lo que nos falta para hacer, hacemos con unas ganas y somos de una invención y nos reinventamos porque creo que la escena en este momento, aún con pandemia y con todo lo que está pasando, están más vivos los cuerpos que nunca. Así es. ¿Y dónde podemos encontrar el texto? Pues si alguien está interesado, me puede contactar por Facebook como Juana Valencia. Listo, perfecto. Muchas gracias, Juana, y muchas gracias a las personas que nos ven en este momento, también a los que nos ven después, no en el lanzamiento. Y bueno, Juana, siempre es un placer conversar contigo. Antes nos encontrábamos mucho, ya estamos en otro, en otra Aunque manera no de lo vivir. creas, nos vamos a volver a encontrar más pronto de lo que piensas. Ay, sí, espero que sí, me hace falta ya verte por ahí en la calle. Y bueno, muchas gracias a todos y estamos, sigan pendientes de nuestra programación cultural, que bueno, sigue siendo virtual, pero sigue estando. Muchas gracias. Gracias, Juana. Gracias, María. Un abrazo. Adiós. Chao.